Hola, bienvenidas y bienvenidos a este Pensar en Público en el que vamos a iniciar una serie de conversaciones sobre migraciones climáticas y socioambientales. Y la primera de ellas, la que vamos a hacer hoy, va a girar alrededor de un proyecto de ley que fue aprobado recientemente por el Congreso sobre desplazamiento climático y que tiene una historia más o menos larga con el instituto, y para hablar sobre ello me va a acompañar hoy Gilles Allais. Bienvenido, Gilles. Muchas Gracias. gracias. Gilles es ingeniero geólogo, egresado de la maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas de la Javeriana, aquí en el Instituto Pensar, y con Gilles hemos recorrido un camino de conversaciones y de acciones alrededor de este tema. Entonces lo que quisiera primero es como retomar un poco los antecedentes de toda esa conversación, y creo que un antecedente importante es su propia tesis dentro de la maestría. Sí, buenos días, buenas tardes, Oscar. Gracias por invitarme. Efectivamente, todo se inició en el 2022 con la maestría a la cual me inscribí. Fue una suerte para mí poder entrar a esta maestría y tuve la suerte también de poder hacer el trabajo de grado sobre un evento desastroso que tuvo lugar en una de las laderas altas de Medellín, en la Comuna 8, un barrio que se llama El Pacífico, y en este barrio ocurrió una avenida torrencial el 18 de septiembre de 2020 que destruyó 50 casas y forzó al desplazamiento de varias de ellas, y con toda la reconstrucción y todo el proceso que sigue después de los desastres. Entonces, cuando se terminó la tesis, cuando me pareció tan importante esta interfase, todo lo que los habitantes de la comuna, los líderes me habían contado, que entonces estuvimos hablando con el Instituto Pensar, y nos permitió, tuve esta suerte también de que nos juntáramos con otra investigadora con la cual el Instituto Pensar está en relación. Incluso se publicó este año un libro, el año pasado, fin del año pasado, un libro de ella. Ella ha estado trabajando durante 10, 15 años sobre un evento de una inundación en el 2010, 27 de noviembre de 2010, en el municipio de Campo La Cruz, en La Mojana, y ella ha desarrollado a fondo todo un trabajo sobre los desplazamientos temporales, ¿no? Se nos juntamos y le hicimos al instituto varias propuestas. Una de las propuestas sobre la cual vamos a hablar hoy era hacerle un seguimiento y tratar de aportar elementos desde las comunidades a la preparación del proyecto de ley, que en esta época era el 299-2022, y que a su sanción, a su aprobación por el Congreso, se ha vuelto yo lo tengo, 425 del 25 para, la, para el Congreso, es 015 del 24 para el Para Senado. el Senado. Sí. Entonces, de esto lo vamos a hablar, y hemos, pienso, influido de forma positiva dentro de la agenda de este proyecto. Hay otros proyectos que tenemos a nivel de formación, a nivel de intervención en las comunidades que están expuestas o que están amenazadas o que han sufrido elementos donde podamos aportar desde la academia en una construcción de relación desde las realidades vividas, academia y comunidades y organizaciones. Sí, este libro de Clara de la Hoz se llama Los desplazados de los desastres, y efectivamente es sobre no solamente lo que ocurrió en 2010 en Campo de la Cruz con una ruptura del canal del dique, sino también todo lo que ocurrió antes y después del desastre, y sobre todo ese después, con un trabajo etnográfico muy minucioso de qué pasa con las comunidades, de cómo lidian con el fenómeno del desplazamiento ocasionado por ese desastre. Y esto entra a dialogar muy bien con su tesis, pero también con otras cosas que están ocurriendo. Es como que de repente en 2022, 2024 se empieza a armar un rompecabezas en el que está, claro, una producción académica como la de ustedes dos, pero también una preocupación creciente en distintos lugares del Estado, de las comunidades, sobre cómo entender las particularidades de las movilidades humanas en relación con cambio climático. Y
Estoy pensando en uno de esos antecedentes que fue la sentencia 123 de la Corte Constitucional. ¿Por qué no nos habla un poco? Porque creo que tiene una fuerza importante esa sentencia. Sí, exactamente. Han habido anteriormente a esta sentencia numerosas sentencias, ¿no? Que han tratado temas de desplazamiento por factor ambiental, también por violencia, y con ambos fenómenos. Y especialmente la 123 tiene un impacto importante. Apareció pues cuando estaban discutiendo en el Congreso el proyecto de ley, lo que ha dado también un impulso fuerte a la vez de este proyecto de ley y de otros proyectos que salieron, uno que se llama el 415-2024, que se focalizaba mucho sobre la parte de derechos y de garantía de derechos y de reconstrucción. De hecho, si uno habla de esta ley, también debería hablar, y de esta sentencia, se debería también hablar de todo lo que ha pasado antes. O sea, cuando uno aborda el tema de desplazamientos por factores ambientales y climáticos, de la prevención, de la preparación, de la emergencia y de la reconstrucción, uno aborda muchísimos temas que tienen que ver con el ambiente, con la gestión de riesgos, que tienen que ver con los mismos otros factores socioeconómicos, políticos que influyen en las vulnerabilidades y en las injusticias que viven varias partes del país, en zonas urbanas y rurales, y poner junto en un proyecto de ley tantos elementos que vienen de muchas partes es algo muy difícil. Lo ha logrado realmente la sentencia 123 de la Corte, dar una visión global de las diferentes partes, y ha hecho recomendación muy fuerte, como exhortando el Congreso de la República de sacar lo más pronto posible una ley sobre este fenómeno y otros elementos, instando a la participación directa de las comunidades, etcétera, y trabajando en la prevención, ¿no? Diciendo y eso lo dice Gustavo Wilczek, que pues hablemos de los desastres evitados, no de los desastres atendidos. Entonces hay una especie de ecosistema que se montó y en lo cual han contribuido muchos organismos gubernamentales, estructuras de la sociedad civil, como la Corporación Jurídica Libertad, y evidentemente en la parte donde yo estaba más involucrado, en la Comuna 8 de la ciudad de Medellín. Es fuerte también decir, como usted lo ha organizado y lo ha lanzado y la ha apoyado, es esta reunión que se hizo en el 2025, en mayo del 2025, donde decíamos, bueno, hemos escuchado hablar de La Mojana, hemos escuchado hablar de Medellín, ahora queremos escuchar hablar otras zonas del país. Sí, pero antes de ir a esto, que creo que fue un evento importante con la voz de algunas comunidades, yo quisiera detenerme un poco en qué decía el proyecto de ley antes, porque esto tuvo un proceso largo, ¿no? Era el 15 de 2024 del Senado, era el proyecto de ley. Inicialmente, ¿cuál era el alcance de ese proyecto? Esto se dijo esta mañana en la Plataforma Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres, que ha tenido un evento del 20 al 22 de mayo. Estos días estaba esta mañana para una sesión específica sobre este proyecto de ley y sobre lo que va a seguir del proyecto de ley. Fue lo primero que dije. Yo dije, cuando salió en el 2022, este proyecto de ley tenía 3 páginas. La ley que ha sido aprobada por el Congreso tiene 7 páginas. Y estas 7 páginas responden a una de las debilidades donde lo legislativo no estaba dando orientación para lo ejecutivo, ¿no? Que estaba dando, bueno, queremos una ley sobre este tema y el objeto general es este. Y bueno, a ustedes de estar definiendo lo que va a hacer. Entonces, lo tan general que estaba hizo que hubo varias fases donde universidades, la Javeriana y otras, intentaron influir, dar elementos para que sea un proyecto de ley un poco más completo, que dé mayor directiva de parte de lo legislativo. Y nosotros intervinimos en esto sobre los temas saliendo de las comunidades. Yo creo que fuimos los únicos que fuimos voceros, donde podemos decir las comunidades con las cuales hemos trabajado han dicho que tenemos que buscar una convivencia segura con el riesgo.
Tenemos que o nos quedamos esperando que nos ocurra un desastre o nos ponemos a trabajar. O después de varios meses sin resolución de los problemas de vivienda o de los problemas de reducción del riesgo, de mitigación del riesgo, nosotros estamos perjudicados tanto por la administración como por la naturaleza. Entonces, todos estos elementos se aportaron, pero realmente, para responder a su pregunta, el primer proyecto de ley era una orientación general. Necesitamos. Ya la sentencia 123... Y creaba el registro, ¿no? Sí, creaba el registro. Creaba el registro de desplazados. El registro era un primer punto, un primer paso. Han habido varias etapas y donde por el tiempo también se ha vuelto a colocar el proyecto en varias oportunidades, y ahí sí ha habido cambios que nosotros nos parecieron bastante peligrosos y que no entraban como en la defensa de los territorios, en la defensa de los derechos de las personas, haciendo esfuerzos para que se prevenga los eventos y que se atienda. Y sobre todo a nivel del alcance, hemos visto que hubo una tendencia a restringir mucho a lo que es el centro en Europa, digamos, del tema, que es los desastres climáticos. O sea, si yo logro demostrar que el desastre es climático, entonces yo puedo entrar en unas compensaciones, unas reparaciones, pero tengo primero que demostrar. Y eso en Colombia hemos analizado desde un principio que esta aproximación muy restringida al cambio climático mismo no aplica en Colombia. En Colombia la variabilidad del clima, o sea, años secos, años de mucha lluvia, aguaceros, tormentas violentas, tormentas o épocas de sequía, no necesariamente están relacionadas con el cambio climático. Están muy relacionadas inundaciones por la desforestación, por el crecimiento de las ciudades, por otros factores. Entonces es una imposibilidad de limitar en Colombia una ley a desplazamientos por factor climático. Sí. Entonces hubo una necesidad de abrirle la mente a las personas del Congreso, a las personas que eran los líderes del proyecto, de manera que se entienda que hay efectos climáticos, hay efectos de degradación ambiental que sean relacionados con proyectos de desarrollo, proyectos mineros, hablando de desarrollos, entre comillas, de proyectos legales e ilegales. Sabemos como en Colombia, contrario a los países del norte, hay unas situaciones muy graves a nivel de ilegalidad en el manejo y en el control del campo y del ambiente. Todos estos elementos tenían que ver. En realidad, nosotros en Colombia pensamos y lo estamos diciendo y nos han confortado en esta visión las comunidades, es que a los factores ambientales no podemos evitar de ir buscando y de evaluar y de sacar a la luz otros factores que son socioeconómicos, políticos, etc. Eso lo dice muy claramente la sentencia 123, porque la sentencia pide que se llegue a la genealogía de los eventos cuando ocurren. Nosotros decimos no solamente hay que entrar a la genealogía de los eventos cuando ocurren, sino que tenemos que anticipar, no limitarnos a hacer un estudio de clasificación de riesgo alto, mediano, bajo, sino que de analizar en su totalidad un riesgo ambiental que se asocia a otros riesgos que son relacionados a amenazas antrópicas, socionaturales, voluntarias y no voluntarias. Si usted excluye, como algunos sectores lo dicen, excluye de la ley las afectaciones por proyectos de desarrollo no intencionales, usted está no haciendo nada, porque nadie puede decir que lo está voluntariamente haciendo daño a la naturaleza. Cuando la calificación de ecocidas de ciertos proyectos, de ciertos desarrollos, no es voluntario, siempre es involuntario. Entonces, más o menos es como un poquito la evolución, lo que... Y entonces,
Aquí ya hay algunas puntadas de lo que dijeron las comunidades con las que interactuamos, porque no fue solamente este evento de mayo del 2025, sino que también había pues toda esta relación de confianza de largo plazo con la Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 8, pero sí fue una invitación que hicimos desde el instituto a comunidades de La Guajira, Providencia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño, ¿cuál se me queda por fuera? Y Medellín. Entonces, ¿cómo fue ya tener a las personas allí diciendo cuáles son tanto las expectativas como los temores, como las formas de adaptación que en cada sitio se han desarrollado y y las prioridades que fijan? Porque para el Estado, por la diferencia de competencias, muchas veces la prioridad de la atención obedece a la competencia de una entidad y entonces eso de alguna manera genera unos límites ficticios, pero desde la experiencia de las comunidades hay un continuo entre la percepción del riesgo, la gestión del riesgo, la anticipación, la expectativa, el desastre, de lo que pasa después. ¿Cómo vimos eso en el evento? Y es muy importante la pregunta porque ahora es ahí donde las comunidades tienen a futuro seguir orientando en esta visión integral, esa visión de coordinación y de coherencia entre las competencias de los entes gubernamentales, porque es tan complejo, muchas entidades están involucradas y son las comunidades que tienen una visión globalizante, una visión integral. Son ellos que les van a aportar dentro de la mesa interinstitucional estos elementos. Entonces, cuando nosotros convocamos del instituto pensar el tercer evento, que esta vez quisimos hacerlo más amplio que la Comuna 8, que fue, el primero fue Comuna 8 y La Mojana, el segundo fue un evento descentralizado que habíamos prometido hacer al equipo legislativo del congresista Duvalier Sánchez, y lo hicimos en Medellín, también en este perímetro, pero queríamos saber por qué. Porque queremos decir todo lo que nos dicen la Comuna 8, los que nos han dicho en La Mojana, ¿será que es solamente restringido, limitado o tiene una cierta validez global? Entonces intentamos invitar, usted lo sabe muy bien, lo más amplio posible estas diferentes regiones con problemáticas totalmente diferentes. Y después, en esta reunión no hubo ningún especialista experto que habló, no fue un intercambio en el sentido queríamos escuchar. Y la capacidad de una escucha profunda también nace del hecho de que yo no tengo que contestar. O sea, me obliga a ir profundizando porque yo no estoy ahí pensando qué le voy a decir a la persona al frente. Entonces, esta escucha profunda también se plasmó en grupos de trabajo donde trabajamos 3 temas. El tema de la prevención, el tema del riesgo y el tema del desastre. No, perdón, el tema del riesgo, el tema de la prevención, el tema del riesgo, desastre y movilidad. Sí. Entonces, en estos 3 temas de ahí sacamos 3 pilares. 3 pilares para la elaboración de una política pública para desplazamientos socioambientales y climáticos que incluyan a la vez eventos calificados naturales, eventos relacionados al cambio climático, eventos de degradación ambiental, que puede ser eventos puntuales, esporádicos o eventos de evolución lenta, plurianual, como las sequías o las inundaciones. Entonces, nosotros estos 3 pilares los compartimos en varios contextos, pues los compartimos con los diferentes congresistas que estaban liderando estos 2 proyectos, el 415 y los que venían del 2022, y también los compartimos en una audiencia pública que se hizo en el Congreso de la República también en el 2025 y en la misma Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo también en el 2025. Estos 3 pilares son, primero, la prioridad a la defensa del territorio. Si se defiende el territorio, se defiende la vida. Prioridad a la defensa de los territorios y la vida. Todos los diferentes zonas del país con las cuales lo hemos hablado no los han dicho.
hay que, se puede decir, luchar por el territorio hasta que no se pueda más, ¿sí? Y otros, luchemos por una convivencia segura con el riesgo, o a pesar del riesgo, con el riesgo. Es todo el trabajo de prevención que la sentencia 123, sobre la cual la sentencia 123 insiste mucho, es sobre la cual hay que realmente cambiar de forma de pensar en el país, porque nos gusta mucho atender emergencias, pero los trabajos de preparación son mucho más difíciles de poner en marcha. Las mismas comunidades toman iniciativas, que es el segundo elemento, es que las comunidades tienen que estar en el centro. Necesitamos comunidades organizadas alrededor del riesgo, reconocer todos los esfuerzos que ellos hacen. Como dicen, frente a la amenaza que tenemos, cualquier sea, tenemos dos opciones: o nos quedamos brazos cruzados o nos ponemos a trabajar. Los esfuerzos y los aprendizajes específicos por el conocimiento íntimo del territorio. Sí, claro. Sí, nos ponemos a trabajar conociendo nuestro territorio. Y el tercer pilar, es decir, es una frase que mucha gente utiliza, que dice que los desastres naturales no son naturales. Es lo que yo decía anteriormente, a todo problemática ambiental, a todo factor ambiental hay que buscar otros factores, pero para encontrarlos hay que buscarlos. Y eso es lo que finalmente poco se hace. Claro. Nos satisfacemos de una visión un poquito encima. El clima es un muy buen culpable porque no puede decir nada, no se puede defender. Entonces, eso lo decían, por ejemplo, algunos, cuando usted tiene un evento en el 2020 y en el 2024 todavía no se ha solucionado, la gente dice, nosotros estamos más desplazados por la administración que por la misma... Por el mismo desastre. Volviendo a la 123, a la sentencia 123, es muy importante ver que el evento que causó todo este proceso ocurrió en el 2015. ¿Sí? En el 2020 los demandantes pusieron su documentación y en el 2024, pues eso ya hubo resolución, llegó a la Corte Constitucional, que lo escogió como un elemento fundamental dentro de una visión como de estratégica, ¿no? Para que pueda aplicarse a todo el país, y lo tomó. Pero imagínense, son casi 10 años claro. para estos dos demandantes. Bueno, entonces, esto es la respuesta para ver cómo podemos ir adelante gracias a las comunidades. Después de que es un insumo que se sumó a muchos otros que hicieron parte de la conversación, de los debates, finalmente, ¿qué de eso alcanzó a quedar incorporado en el proyecto que fue aprobado? Entonces yo no voy a decir, porque hay que ser humilde, no vamos a decir si es por nosotros. ¿Sí? Ha habido muchos sectores, muchas personas que han confluido, hay también toda la normatividad sobre la inteligencia de los funcionarios públicos, sobre su voluntad de hacer el bien, ¿no? Nadie quiere hacer el mal. Entonces, pero sí, hay elementos que son muy concordantes con lo que nosotros hemos pregonado y vuelto a pregonar e insistir en todas las oportunidades que hemos tenido, que son entonces los siguientes. Uno de ellos estaba calificando los eventos para que se pudiera aplicar la ley, tenían que ser graves. ¿Sí? Entonces eso desapareció o se agregó o amenazar o inferir daños a los derechos de personas y comunidades, que nos parece bien. Es decir, claro, que no estamos diciendo en principio como una idea preconcebida o alguien va a decidir con su arbitrariedad, eso es grave, eso no es grave, no estamos en eso, tiene que amenazar o inferir daños. Eso es un elemento importante, sí, que haya una afectación, sí, o un riesgo de afectación, porque amenaza también incluye, y ya lo vas a ver más tarde, claro, que para la parte de prevención hay muchos elementos muy interesantes en la ley. Eso es la parte del objeto. En la definición no se excluye a priori nadie. Hubo un parágrafo en el artículo 2 que apareció en el 2024 donde eximía de responsabilidades a los proyectos de desarrollo que tuvieran una aprobación
oficial, digamos, como del Ministerio de Ambiente. Obviamente podían estar perseguidos por el Ministerio de Ambiente si no habían hecho las cosas como estaban planificado, como han prometido, pero no podían los desplazados por efectos indirectos, no voluntarios, digamos, no podían entrar dentro del marco de la ley, que eso nos pareció anormal. Claro. Se estaba excluyendo dentro de una visión acción sin daño, y una visión que nadie sobra, ¿no? Porque no es porque alguien está en una zona donde vamos a hacer un proyecto minero, un proyecto industrial o ganadero, no es que esta persona sobre, no, tiene que estar tomado en cuenta, y las personas no son variables de ajuste a proyectos de desarrollo, proyectos incluso que sean de transición energética, ¿no? Nadie es un instrumento en las manos de grandes decisiones al más alto nivel. Entonces, este elemento, el hecho que hayan quitado este parágrafo, lo removieron del todo, ¿no? No, todo lo que tiene, todo lo que hay desplazamiento con algún factor ambiental, la persona puede solicitar la aplicación de la ley, que sea voluntario, involuntario, proyecto, natural, no natural, relacionado por falencias de las instituciones, etc. Ese es el segundo elemento. El tercero es a nivel del registro. Entonces, dentro de la ley aparece la necesidad obvia, eso se ha visto con casos anteriores como el de la violencia o de los migrantes, la inmigración. Se va a preparar un registro de desplazamientos por factores ambientales climáticos. Entonces, este registro da la posibilidad de hacerlo antes. O sea, la ley permite que personas que se sienten en alto riesgo de desplazamiento por un factor ambiental identificado puede inscribirse antes del evento al registro de desplazados. Eso es un cambio de mirada importante en cuanto a la temporalidad del fenómeno. Entonces, obviamente se tiene que precisar bien, ¿no? No se puede volver una especie de palanca, como de apalancar acciones, claro, sino que tiene que responder a una serie de criterios. Y es muy importante que a nivel de la reglamentación o de la política pública se defina bien los contextos en los cuales se puede decir, y puede ser personal, familia o comunidades. También están las tres dimensiones. Eso es también un elemento que nos parece importante, que respalda la visión de prevención, ¿sí? Y finalmente, el otro elemento es la mesa. En la mesa, entonces se solicitó, es el artículo 4, la creación de una mesa interinstitucional. La versión final de la ley da muchos elementos, como decía, hay 17 elementos de orientación para esta mesa, encargada de aterrizar un proyecto de ley y de crear la política pública. Esta mesa tiene que incluir la academia y representantes de la sociedad civil con reconocida experiencia ambiental, territorial y gestión de riesgos. Eso no existía hasta la versión final, ¿sí? La versión finalizada, que es dentro de la Gaceta Oficial, la 317 de abril de 2026, es ahí donde está la ley final. Y ahí está escrito esta parte que le da la obligación a la mesa interinstitucional de implicar la academia y unas organizaciones de la sociedad civil que realmente tengan la autoridad para hablar y que tenga experiencia desde las comunidades, porque nadie está autorizado en hablar a nombre de una comunidad, porque pues en general no estamos sufriendo las amenazas. Claro. Nosotros universitarios o trabajadores de organismos de la sociedad civil estamos pues trabajando afortunadamente en situaciones no tan graves. En otras situaciones. Pues, no, son puntos bien importantes, pero también hay cosas que no quedaron, es decir, hay cosas que uno hubiera querido que se fuera un poco más allá con base en todas las discusiones que se tuvieron. ¿Qué diría usted que no quedó? Creo que esta pregunta esta pregunta la tengo que hablar con la Comuna 8 primero,
O sea, necesito hablar con ellos un poquito porque... sí la puedo responder, pero de otra manera. Sí, ya la voy a responder. Entonces, sobre esta pregunta de lo que no quedó en lo de la ley, nosotros pensamos que como elementos, bueno, hay debilidades en la ley, hay faltas en la ley que han subrayado varias personas muy conocedoras de la problemática que estamos confrontándonos con riesgos, desplazamientos y cambio climático. Han identificado unas debilidades que se tienen que trabajar, que tienen que haber en la reglamentación clarificaciones pues, sobre, por ejemplo, la parte de financiación. No entro en esas. En lo que nosotros hemos identificado, los elementos que hemos puesto a la luz y que no han sido integrados, yo los veo mucho como dentro de la mesa interinstitucional. Okay. O sea, en el evento descentralizado que se hizo en Medellín 2024, teníamos en las conclusiones elementos para integrar en la ley, que están, la mayoría están ahí, y había elementos que son tan importantes, pero que entran dentro más de la parte ya de hacerlo real, ¿no? Sí. Entonces, elementos para esto está todo el proceso de 12, 14 años de trabajo sobre riesgo que ha tenido la Comuna 8, ¿sí? Está la garantía de, por ejemplo, memorias populares del riesgo, acción climática incluyente, 8 acciones de mitigación para la 8, un trabajo con la Junta de Administración local, con un acuerdo local que se sacó. Todo esto a nivel local se tiene que poner a funcionar. Sí. Hay también que trabajar toda la parte a nivel local, ¿no? Que ningún elemento de la ley o de, o de la política pública le dé una posibilidad de una arbitrariedad al nivel local. También que no haya juego de la papa caliente, que no, eso es a nivel nacional, no, eso a nivel local, sí. Como se ha visto en otros países del norte, específicamente, donde ya localmente nadie hace nada. ¿Por qué hace a nivel nacional? Tienen que buscar a nivel nacional los recursos. Claro. Entonces, hay temas que nosotros hemos puesto a la luz de las otras zonas, que fueron de las otras regiones del país que fueron invitadas al encuentro del 2025, podemos mencionar la consulta previa, que la consulta previa tiene que existir también cuando hay desastre o amenazas fuertes de desastre inminente, también tiene que existir, no pueden tomarse decisiones así sin las comunidades. Los elementos de todo lo que es relacionado con conflictos socioambientales. Los conflictos socioambientales en general están por proyectos en los cuales se toca como las diferencias de poderes y donde hay una fuerza económica que llega a interrumpir en zonas de más fragilidad o más vulnerabilidad, y entonces se le reprocha a las personas localmente de estar en contra del desarrollo, cuando lo que quieren es proteger su territorio, proteger sus formas de vida. Están también los elementos relacionados con los páramos, con las fuentes de agua, donde hay que mirar eso en un conjunto en la parte de prevención. Está la tal urgencia declarada que permite hacer contratos así a dedo y que en general no aportan solamente un remedio. Sí. Hay temas a nivel de vivienda, cómo poner coherencia entre una ley que va a considerar reasentamientos y normatividades para vivienda. Eso demora mucho tiempo. Hay también decisiones a nivel local que se van a tropezar y a encontrarse como en choque con la política pública. Yo pienso, por ejemplo, en
en la política pública de protección a moradores de Medellín. Entonces, todos estos elementos es ya como en la cocina, en la preparación, en aterrizar la ley, ¿no? Sí. Lo que no necesitan, lo que dicen que necesitan todas las comunidades, necesitan realmente es una buena articulación, un compromiso de las entidades del gobierno, un compromiso real, una transparencia de las acciones que están haciendo, contar con las acciones de la capacidad de ejecución y de construcción que pueden tener las comunidades. Como le digo, eso podría salir en otro de los podcasts que estamos haciendo, porque ya cuando uno entra más a nivel de qué acciones han tenido cada una de las organizaciones de las cuales hemos escuchado la experiencia ahí de los departamentos de Boyacá, Nariño, Cundinamarca, Providencia, La Guajira y Medellín. Ellos aportan elementos muy grandes. Entonces hay que dejar un poquito el nivel al nivel de cortar en pedacitos la problemática para que cada organismo, cada entidad del Estado vea dónde encaja en sus competencias para tratar de conservar una visión de a largo plazo que busque la multidimensionalidad, la multicausalidad, que busque la acción sin daño, que realmente estemos incluyendo los que lo necesitan y que demos visiones altruistas, visiones de hermandad, que es que nadie sobra y que no hay nadie que voy a condenar a que ser desplazado por cualquier sea el buen motivo. Mi impresión general es que el espíritu de la ley recogió unos elementos importantes, pero que el reto principal, por lo menos por lo que entiendo, puede estar en la articulación interinstitucional y entre distintas entidades al interior y fuera del Estado para la atención, seguimiento, etc. Y lo dicen las mismas comunidades. ¿Qué mecanismos plantea, o más bien, los mecanismos que plantea la ley, como la mesa interinstitucional, usted cree que son suficientes para garantizar o por lo menos facilitar esa articulación, partiendo de la idea de que es muy difícil articular entidades estatales porque las competencias son a veces muy rígidas? De lo que vi esta mañana, que fue el tema del panel, esta mañana fue mucho eso, como tratar en un tiempo razonable de construir una política pública que tenga las diferentes articulaciones entre las competencias. Un elemento fundamental que todavía ni está definido es quién va a ser el líder de esto. ¿Cuál entidad del gobierno va a ser líder cuando hay tantos diferentes ministerios, organismos que intervienen, quién va a ser el líder? ¿Qué mandato va a tener este líder? ¿Qué formalismo se va a hacer? ¿Cuál va a ser el rol? ¿Cuál va a ser cómo se va a aplicar? O sea, la mesa interinstitucional en sí tiene unos desafíos muy grandes. Sí. Hay la voluntad muy grande de los principales, que son pues, el Ministerio del Ambiente y la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, de avanzar lo más pronto posible. Hay que caminar haciendo de cierta manera, y hay que buscar como decir, no tratar de poner cada uno sus zapatos, sino de buscar en su globalidad cómo garantizar la atención propia. Yo insisto mucho en la parte de prevención, porque yo sé por experiencia, y soy ingeniero, que la prevención es lo más difícil. Claro. O sea, la prevención, la estructura de un país como es Colombia, sabemos hacer carreteras, sabemos hacer puertos petroleros, pero prevenir un elemento que es incierto, porque usted si toma la ecuación del riesgo tiene un elemento de una amenaza física, tiene un elemento de vulnerabilidades, es como estoy expuesto yo, como cuando cruzo la calle, estoy muy expuesto a que un carro, que es la amenaza, me atropelle. Y tenemos toda la parte de capacidades. Y esa es una originalidad de la Comuna 8, que dentro de su quehacer, con los apoyos
organizaciones institucionales que ha tenido y de las universidades, están exponiendo en la ecuación del riesgo las capacidades. Sí. Y las capacidades, ahí estamos, entonces, analizando la política pública dentro de una visión capacidades, dentro de una ecuación del riesgo. Ahí es una ruta que permite salir un poquito de las competencias de mi entidad, de mi entidad. Ay, no, eso no es de mi competencia. Porque lo que se ve, usted hablaba a nivel nacional, lo que se ve a nivel nacional, también a nivel local. Claro. Es decir, he participado a decenas de reuniones en la mesa de atención y recuperación de la avenida Torrencial del barrio del Pacífico de la ciudad de Medellín, que ha sido un espacio provocado, solicitado por la comunidad para poder gestionar a la vez toda la parte de evacuaciones o de alojamiento temporal o permanente, toda la parte de mitigación y de construcción de un canal, etcétera, etcétera. Entonces, en esta mesa se percibe como que para hacer un proyecto, una construcción de un canal, pues las competencias en los municipios son complejas. ¿Sí? Sí. O sea, no podemos pretender que una ley con esta va a resolver los problemas existentes hoy en día dentro de las competencias de las diferentes entidades del Estado. De acuerdo. Entonces se va a tener que salir de ahí. Entonces, ese es un mensaje de la Comuna 8 muy fuerte, ¿no? Porque muchas veces han dicho en estas reuniones, mesas de atención y recuperación, es que ustedes no se hablan. Sí, ustedes vienen acá en el barrio para hablar entre sí. ¿Qué hacen en la oficina ahí del Alpujarra? Pues Gilles, muchas gracias. Yo creo que de este proceso precisamente queda esa idea de la necesidad de hablar y de poner a circular aprendizajes de las comunidades del mismo Estado, y por eso algo que me gusta de todo esto que ha venido pasando es que se ha ido conformando una red de personas, de funcionarios en distintas entidades del Estado, de comunidades, de academia, de personas como usted que están allí presentes, dando la lora todo el tiempo sobre no se olviden de estos elementos que se han discutido aquí y aquí y acá. Entonces, poner en circulación esas distintas perspectivas y distintos aprendizajes creo que es algo en lo que podemos seguir ayudando, y este podcast va en esa dirección y los que siguen dentro de esta serie también. Entonces, pues, no, muchas gracias. Un punto en lo que estás diciendo ahí. Yo que estoy involucrado en proyectos sociales desde el 84, ¿no? 1984, me parece que hay cierto miedo y temor y de pronto experiencias que han sido difíciles de lo que es participación directa de comunidades. Claro. Entonces, que hay, de cierta manera, hay un cierto recelo. Lo vemos en la mesa de atención y recuperación del Pacífico. Había recelo de la comunidad hacia la administración pública, y también recelo de la administración pública hacia la comunidad. Entonces, no es ni un diálogo de sordo, es un recelo. Entonces, se empiezan a esconder cosas y me parece que en una situación tan extrema, tan urgente, hablamos de emergencia climática, de urgencia climática, ambiental, todas las palabras que uno quiera usar, yo creo que hay que darnos los medios para superar esto. Y una de las formas de superar esto es que dentro de la mesa interinstitucional estén personas, o sea, organización de la sociedad civil que tenga trayectoria a nivel ambiental, desplazamiento, riesgo, que haya realmente, se busque primero que todo el diálogo, para que los prejuicios desaparezcan, que se pongan de un lado. Porque si no, la participación, siempre todos hablamos de participación. Claro. Pero a la hora de la participación, de pronto el papel que ha hecho el Instituto Pensar, de cierta manera, de traducir, ¿no? Porque usted y yo, después de la reunión de mayo de 2025, nos pusimos en la tarea de resumir 6 horas de discusiones, de debates, de datos. Ese es un trabajo enorme. Ese trabajo lo hemos hecho pasando horas y horas, pero a la final sabemos que lo que era ahí era la sustancia de lo que dijo la gente. No es lo que yo había apuntado, lo que usted apuntó. Claro. Entonces, me parece que de este lado hay un esfuerzo en lo que es participación que sale
que yo diría que es más allá de lo que hoy en día la Constitución o las leyes colombianas hablan de participación de una forma que ya se ha ensayado, gastado, la gente se ha desgastado a ambos lados. Entonces hay que hacer una ruptura en eso y que realmente se tenga en cuenta construcciones conceptuales como las que nosotros hemos preparado a partir de todas las discusiones con estos tres pilares, ¿no? Sí. Que las comunidades en el centro y primero el territorio y pues todo es multicausal, multidimensional. Estos tres pilares salieron de ahí, es un esfuerzo como que fue una conceptualización y es muy extraño porque esta conceptualización yo retomo documentos pasados elaborados por la Comuna 8, por las universidades o por organismos sobre la Comuna 8 y yo vuelvo a ver esto. O sea, nosotros lo que hicimos, usted y yo, es traducir para el uso de la construcción de una mesa, de la construcción de una política pública, toda una información la hemos sintetizado, hemos preguntado a los interesados, tienen comentarios, dijeron que no, y este producto no es un producto de usted o de yo, o de mi persona, sino es un producto ahí hay un elemento metodológico, un elemento que es bastante profundo y de pronto a nivel es algo que hay que trabajar. Sí. Lo pone o no lo pone, pues el punto es que la ley existe, está aprobada, pero por supuesto no soluciona el problema. A duras penas se establece un marco, pero creo que la acción coordinada y el mantener las redes es fundamental para que ese marco pues tenga una vida por dentro. Entonces, otra vez, muchas gracias por estar liderando muchos de esos procesos, Gilles. Y desde el instituto pues estaremos también contribuyendo con todo lo que se pueda y entre otras con estas conversaciones. Próximamente tendremos otras también sobre el tema de migraciones climáticas y socioambientales, entonces les estaremos avisando. Muchísimas gracias. Gracias.